¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro rinconcito de ética y valores. De verdad que estoy súper contenta de que nuevamente estemos aquí para aprender sobre un nuevo tema y sobre todo muy interesante. Antes de iniciar, como siempre, recuerda que tú tienes en tus manos el poder de cambiarlo todo, cambiando tus acciones, cambiando tu forma de pensar y sobre todo siguiendo los mandatos que Dios nos da para llevar una vida mejor. Eso es lo que aprendemos básicamente en nuestras clases de ética y valores, a vivir una vida conforme a como Dios le gustaría que nosotros la tuviéramos. Estoy contenta, estoy feliz de estar con ustedes y así que vamos adelante porque vamos a sacar este año adelante y vamos a lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Antes de iniciar, recordemos que siempre debemos practicar la frase de inglés de las semanas. En este caso, estamos trabajando la semana 5, y la semana número 6. Entonces es súper importante que siempre practiquemos estas frases. La primera frase que debemos practicar es Teacher, time for the break, que significa Teacher es tiempo del descanso. Repetimos, Teacher, time for the break, que significa tiempo del descanso. Y tenemos la segunda frase de inglés que es I have a question. Yo tengo una pregunta. Nuevamente, I have a question. Tengo una pregunta. Entonces, mis amores, no se olviden de practicar estas frases, de leer mucho en casa, algunas cositas en inglés para que vayan pues agudizando, escuchando también, más que todo recetas, música casi no porque hablan muy rápido y a veces tendemos a confundir un poco, pero sí escuchar recetas de pronto en inglés para que vayan agudizando su oído. ¿Listo? Entonces, bueno, para la clase de esta clase, como ya les había comentado anteriormente, vamos a seguir hablando sobre la violencia y sus tipos. En este caso, vamos a hablar sobre la violencia laboral y la violencia comunitaria. Vamos a trabajar esas dos cositas. Bueno, chicos, para iniciar nuestra clase del día de hoy, vamos a comenzar leyendo un pequeño cuento que se llama Las flechas del guerrero. Por aquí o por acá les voy a dejar el link para que ustedes den clic y vayan directamente a la lectura. Luego de leerla y de finalizar pues obviamente este video en Webex, vamos a debatir sobre esa temática con unas preguntas que yo les voy a ir haciendo y vamos a ir interactuando entre todos, ¿ok? Entonces espero que disfruten mucho esa lectura, de verdad que es muy interesante y sobre todo deja una enseñanza divina que quiero que también la interiorices, no solo por leerla, no solo por cumplir la actividad, sino porque quiero que en realidad aprendas sobre eso, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de la violencia laboral. La violencia laboral se conoce como todo aquel comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente un daño psicológico, físico o moral a un trabajador. Digo directa o indirectamente porque a veces tú puedes que mandes a otra persona a que lo hagas. O a veces te preguntan, no, mira, ¿cómo es Julián? Y tú le dices, uy, ese es más grosero, ese no sé. Entonces le dañas la mente a otras personas, ¿verdad? Entonces, o puede ser directamente porque lo haces tú, lo haces con tu trabajo o lo haces haciéndolo sentir mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de violencia? Bueno, chicos, como les decía, generalmente este tipo de violencia laboral se da en un porcentaje muy alto de los jefes hacia los empleados. De los jefes hacia los empleados. Por ejemplo, el jefe o la persona que direcciona el colegio es el director Alexander, ¿cierto? Entonces, el director Alexander es como un ejemplo. Le hiciera daño a alguna teacher, algún tipo de violencia psicológico, moral o físico. Entonces, para que ustedes sepan que generalmente es del jefe
hacia sus empleados. Pero pasa en un poquito de veces que se da, que es de los empleados hacia los jefes. Esto muy poco pasa, ¿ok? Pero puede que se presente. Entonces, la misma violencia puede representarse de forma física, maltratando, de pronto empujando, que yo tenga algo y se lo tire con la intención de pronto de hacerle daño. Recuerden que la violencia es un acto intencional, un acto que la persona piensa que lo va a hacer y lo hace. O sea, no es un accidente, no es sin culpa, es un acto intencional. Entonces, si le va a dar unos libros, se los tira para que se golpee o le pone cosas para que se caigan. Allí está representada la violencia física de los jefes hacia sus empleados. Y también de manera psicológica, diciéndole que no sabe, haciéndola sentir mal. El estrés también es una manera de violencia laboral, cuando los recargan de mucho trabajo, que el empleado no tiene como que qué hacer o no encuentra cómo terminar tantas cosas, genera estrés. Eso también es un tipo de violencia laboral. Entonces, este abuso, generalmente, la violencia laboral tiene como finalidad hacer sentir a la otra persona que no vale nada, que no sabe nada, que todo el tiempo demoró estudiando fue en vano, que absolutamente en ese lugar es inservible. Y ustedes saben que las cosas no son así, porque generalmente nosotros nos preparamos y vamos a una universidad, vamos a un lugar para aprender, para servir a los demás, ¿verdad? Generalmente nosotros estamos enfocados hacia carreras que nos ayuden a servir a las demás personas. Entonces, bueno chicos, para profundizar un poco acerca de la violencia laboral, vamos a hablar sobre las consecuencias que trae la violencia laboral a los empleados, ¿listo? O a la persona que la sufre, porque como les había dicho anteriormente, no es siempre de los abogados, sino que algunos jefes también muchas veces han sufrido de este tipo de violencia. Entonces empezamos que la primera consecuencia es que afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan, lo que también va a influir en el rendimiento del trabajador. ¿Por qué? Porque si una persona se enferma, obviamente cuando tú estás enfermo te provoca estar dormido, estar descansando, que te lleven como que las cositas a la cama, que te consientan mucho, ¿verdad? Pero las ganas de trabajar, la energía es muy baja. Entonces por eso es bastante complicado que el rendimiento laboral sea el mismo. Muchas veces personas que han pasado por este tipo de violencia han hasta llegado a perder su trabajo por sentirse de mal de salud, por no sentirse bien consigo mismo, con lo que son, llegan hasta a perder el trabajo. Entonces la otra es que es una violación a los derechos humanos. La agresión física, la agresión verbal, el acoso, eso es una violación de los derechos básicos que nosotros tenemos, a la libertad de expresión, ¿verdad? A muchas cosas que las personas tenemos derecho y que en este caso se violan cuando de pronto arremetemos en contra de otra persona. Como ya les había dicho, la violencia es un acto intencionado. Y finalmente la persona se siente excluida, no rinde en su trabajo, pero tampoco tiene amigos. ¿Por qué? Porque tiende a alejarse, porque se siente mal, porque se siente triste, ya no tiene personas con quien conversar y es difícil desahogarse. Entonces hay que reflexionar mucho sobre nuestras capacidades, pero sobre todo, chicos, de pronto ustedes dirán, bueno, la violencia laboral ahora no es solamente que la veamos ahora. No es que ustedes están chiquitos, sino es que ustedes tienen la capacidad de cambiar el mundo. Ustedes son la nueva generación. Ustedes deben saber las cosas para no cometer errores más adelante. Porque cuando tú seas jefe, tú no vas a querer tratar mal a tus empleados. Al contrario, tú los vas a querer tratar bien, ayudarlos, ser su amigo, apoyarlos, motivarlos. Dale, que tú puedes, tú lo puedes lograr. Así como haces con tus compañeros. Entonces esas son semillitas que uno tiene que ir sembrando para que puedan florecer. Entonces, ahora vamos a seguir hablando un poco acerca de la violencia de la comunidad.
Entonces, el núcleo familiar o el hogar son esas 4 paredes en las que nosotros estamos metiditos, ¿verdad? Resguardados con nuestra familia. Pero la comunidad es el hábitat natural de todos los seres humanos. Es donde nosotros convivimos con los demás, donde vamos a la escuela, aprendemos a montar bicicleta, aprendemos a relacionarnos, aprendemos a ser amigos, ¿verdad? Ese es nuestro hábitat natural, hablar con otras personas, interactuar. Porque los seres humanos somos sociables. Nos gusta hablar, nos gusta echar cuentos, nos gusta reír, ¿cierto? Nos gusta jugar, que vamos al partido, que vamos al deporte, que vamos a esto y a lo otro, ¿cierto? Entonces, la comunidad es nuestro entorno natural. Pero la violencia de la comunidad va relacionado con los falsos valores. Es decir, ¿cómo así que los falsos valores? Bueno, los falsos valores son a todos aquellos malos comportamientos de las personas o comportamientos no adecuados cuando viven y se relacionan entre sí, pero no de forma positiva, no aportando a la sociedad. De pronto que practican un deporte y si pierden no importa, vamos a seguir, vamos a practicar, o que si están con amigos siempre quieren apoyarlos. No, va más que todo ligado a los malos comportamientos, a las peleas constantes y a un comportamiento que más que todo se aprende viéndolo de otras personas. Cuando tú lo ves de otras personas y lo aprendes y lo reproduces, o cuando tú lo has aprendido, o porque te quieres defender, o porque quieres hacerte sentir bien, o porque quieres mandar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comportamientos, de pelea, de brusquedades, de gritar, de tratar mal a las personas, se aprenden y lo reflejan algunos grupos en las comunidades. Es muy importante recalcar que la violencia entre comunidades casi nunca se da de una persona a otra, o sea, 2 personitas, no. Siempre es un grupo en contra de una persona o un grupo en contra de otro grupo, ¿cierto? Generalmente, bueno, podemos notar un tipo de violencia de la comunidad cuando unas personas son hinchas de un equipo y estas son hinchas de otro equipo. Estas son hinchas del equipo amarillo y estas son hinchas del equipo morado. Pero por ser hinchas, por tener un fanatismo, que a mí me gusta este, que me gusta este, que este es mejor, siempre hay como que esa discordia, esa pelea, los insultos, los malos tratos, ¿cierto? Entonces eso es violencia de comunidad. No solo por eso, sino porque hay niños que están observando que cuando crezcan también lo pueden reproducir esas mismas conductas, esas mismas acciones. Y es lo que no queremos que ustedes hagan. Queremos que siempre nosotros le hemos dicho en la Academia de las Américas, pelados, ustedes tienen que aprender lo bueno. Miren, siempre que ustedes peleaban o pasaba algo, yo les decía, ustedes me han visto a mí haciendo eso, han visto al director haciendo eso, han visto a la coordinadora haciendo eso. No, ¿verdad? Porque uno tiene que aprender las buenas costumbres. Que cuando a mí no me gusta algo, ¿cuál es la forma? Muy bien, diálogo. El diálogo es la forma en cómo tú puedes llegar a otra. Lo que hablábamos en la clase. Cuando una persona está enojada, que está con esa rabia, ¿tú te vas a acercar? No, tú tienes que esperar que se calme, que se tranquilice, buscar otro momento, llevarle un dulcecito, un chocolatico, un heladito, que se calme y ahí sí hablar. Porque si tú hablas en el momento en que la otra persona está enojada, está en su punto máximo de la ira, lo que vas a hacer es que explote y de pronto su reacción no sea positiva. Por eso es que siempre debemos frenar. Bueno, ¿será que este es un buen momento o será que es un mal momento? Y no solo aplica para la violencia de las comunidades, sino para todo tipo de violencia o para todo tipo de discusión o de diferencia, porque a veces no es una discusión, sino es que a mí me gusta una cosa y a ti te gusta otra, y de ahí comienzan como que los malestares. Entonces uno tiene siempre que esperar calmarse y hablar, mira, yo respeto tu punto de vista, tú también respetas el mío y los dos vamos a estar bien. ¿Listo? Entonces seguimos, chicos. La violencia comunitaria se da más que todo en los barrios donde la comunidad es más fuerte que la ley. Es decir,
la comunidad es la que manda. Y posiblemente las autoridades como la policía no pueden intervenir mucho porque no les va bien de pronto controlando ciertos tipos de situaciones. Pero las personas malas o las personas que actúan mal sobreviven haciéndole mal a otro. Y era lo que les decía, este tipo de violencia se da más que todo cuando hay bandas juveniles o bandas de personas, es decir, personas que van en grupito, que ya tienen un plan para hacerle un daño a alguien. Entonces, esto, chicos, no es algo de ayer, no es algo de hoy, no es algo que la teacher se lo inventó en la cuarentena, no. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero actualmente ha ido como que empeorando porque han tenido una reacción mucho más negativa las personas y han tomado también mucha más fuerzas ciertos grupos delincuenciales. Entonces nosotros generalmente tenemos que cuidarnos mucho, por eso es que ustedes siempre ven que los papitos andan muy pendientes de con quién andas, de con quién, qué hace, con quién hablas, con quién no hablas, porque los papás siempre estamos pendientes de prevenir ese tipo de situaciones. Bueno, chicos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto por qué ocurre? O este tipo de violencia, ¿por qué existe si todos sabemos que debemos hacer el bien? Pero muchas veces la falta de estudio en algunos sectores de ciertas ciudades puede provocar que las personas no creen ese tipo de hábitos de respeto hacia los demás. A veces también los papitos no se dedican a educar a los niños para que respeten a los demás, para conservar la vida, pero sobre todo la razón más importante es el temor a Dios. Nosotros debemos tenerle temor a Dios, porque si yo le tengo temor a Dios, yo respeto sus mandamientos, yo cumplo sus órdenes, yo sé que no debo hacerle daño a otro, porque si yo le hago daño a otro, sé que voy a tener una consecuencia, ¿verdad? Debo amar y amar a quién, a mi prójimo sobre todas las cosas. Cuando yo amo a mi prójimo, ¿será que yo pienso en hacerle mal? No, ¿verdad? Y como ya habíamos dicho, el objetivo siempre es hacerle daño a las personas de la comunidad, a las personas del mismo barrio, a los vecinos, al de al frente, al de al lado, ¿cierto? Pero afortunadamente, ya lo había dicho, pero afortunadamente la policía generalmente interviene para evitar que de pronto se arme una pelea mayor o se arme una pelea mucho más grande y sobre todo en que mantener el orden dentro de una comunidad. Entonces, chicos, espero que estos dos temas les hayan quedado muy claros e igualmente el tema de la clase anterior, que es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Porque tengo un súper, hiper, mega reto, pero ojo, este reto es el medio de ética y valores. Y tiene que ver precisamente con la violencia. ¿Qué vas a hacer tú? Muy fácil. Vas a invitar a los miembros de tu familia y van a hacer un pequeño drama en donde representes algún tipo de las violencias que hemos visto durante esta clase o la clase anterior. O la clase anterior. O la clase anterior. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a representar tu obra, vas a armar en la casa un espacio bien chévere para representar ese tipo de violencia. Pero al final que representes eso, van a hacer lo contrario a la violencia. O sea, hacen la escena negativa, pero después van a mostrar una escena buena, una escena positiva, si es de maltrato familiar donde la familia se reencuentra, pero sobre todo, ¿qué hicieron ustedes para que esa violencia familiar ya no se diera dentro de una familia? O la violencia de la comunidad ya no se diera dentro de una comunidad. Entonces, resumimos. Hacen un pequeño drama con su familia representando un tipo de violencia. Ahí mismo en el drama van a representar cómo se soluciona y al final la familia va a dar un mensaje. Ese va a ser el medio de ética y valores. Espero divertirme mucho con esos videos y que ustedes también se diviertan muchísimo.
Sé que lo van a disfrutar al máximo, métanse en el papel, métanse en el cuento, disfruten, los papitos también disfruten mucho de estos momentos con sus chicos, disfruten en casa, jueguen a disfrazarse, a crear, a inventar, a hablar, porque sé que va a ser una super actividad. Así que nos vemos para seguir hablando en jueves de este tema y para afilar algunos detalles de este medio. Chao, chao.